Capítulo 11. Actualización de meditación, absorción de energía. Cuando la duplicación se disipó, Aarón, que había estado entrando en un estado meditativo, abrió los ojos por primera vez, y un destello de decepción se topó con la cara. ¿Se ha descubierto tan rápido? El nivel de la magia de la ilusión todavía necesita mucha mejora. Si pudiera producir una entidad real, otros no podrían decir la verdad de la ilusión. Incluso si tuvieran dudas, seguiría siendo solo eso, dudas. Bueno, entonces, es hora de actualizar la magia ilusión, al igual que la técnica de meditación está a punto de actualizarse. Con eso, Aarón continuó en su meditación. Pasaron las horas, y finalmente, llegó un momento crucial. Has realizado en serio la técnica de meditación y ganaste mucho. Sus reservas de energía mágica han aumentado. La competencia de su técnica de meditación ha aumentado en +4, y su técnica de meditación se ha actualizado a la absorción de energía. ¿La meditación se ha convertido en absorción de energía? Aarón inmediatamente verificó los cambios al ver el aviso, su rostro se ilumina con emoción. La meditación fue una técnica desarrollada por los magos de Asgard para percibir y absorber la energía mágica del aire. Sin embargo, tenía baja eficiencia y grandes limitaciones. Solo podría acumular magia poco a poco durante un largo periodo de tiempo. La absorción de energía era una versión mejorada de la meditación, que podría absorber activamente la energía no utilizada. No solo tenía una eficiencia mucho mayor para absorber la magia que la meditación tradicional o la meditación LV4, sino que también podría absorber otros tipos de energía y convertirlos en reservas personales, ya no limitada a la energía mágica única de Asgard. Con la absorción de energía, tanto la eficiencia como la versatilidad mejoraron considerablemente, lo que significa que la velocidad de la acumulación de energía mágica aumentaría significativamente. Además, esta actualización resolvió otro problema para Aarón, como absorber fuentes de energía externas. Con el ataúd de los inviernos antiguos y la llama eterna en su poder, Aarón podría usar la absorción de energía para transformarlos continuamente en su propio poder. Ese sería el verdadero comienzo de su crecimiento de fuerza. La parte más importante fue que la meditación había sufrido un salto cualitativo en LV5. Aarón se preguntó cuán exagerada podría ser la absorción de energía si continuara fortaleciéndola. Aarón tenía envidia de la absorción de energía de Scarlet Witch. En el futuro, ella podría absorber toda la energía del Capitán Marvel de un universo paralelo en solo segundos. Ese nivel de absorción de energía estaba en una escala completamente diferente de la capacidad actual de Aarón. Uno podría absorber energía ya propiedad, mientras que el otro absorbió energía sin propiedad. La brecha entre ellos fue vasta. Sin embargo, Aarón confía en que podía lograr hazañas similares, si no la superar. Después de todo, solo había estado aprendiendo meditación por menos de un día, y ya había alcanzado este nivel. ¿Qué pasaría después? ¿Qué tan fuerte podría volverse? Las posibilidades eran infinitas. Y el potencial de mejora era ilimitado. Aarón dirigió su atención a su plantilla. Nombre, Aarón. Vida, 1000/5000. Habilidad, Dios recompensa a los que trabajan duro. Habilidades. Absorción de energía, meditación Asgard, LV5, 0/100,000. Técnica de lucha LV4, 2/100,000. Sportsmanship LV4, 2/100,000. Illusion Magic LV3, 99/1000. Almacenamiento espacial LV2, 10/100. Atributos. Inteligencia 3. Fuerza 4. Velocidad 3. Resistencia 4. Fuerza de energía 3. Habilidad de lucha 5. Evaluación de fuerza. Nivel de superficie. Superhéroe de segunda categoría. Aunque sus habilidades habían mejorado, su evaluación de fuerza no había cambiado mucho. Excepto por el aumento de las habilidades de lucha, todos los demás atributos, incluida la fuerza de energía, permaneció igual. Esto no molestó a Aarón. Antes de obtener la habilidad de recompensa de Dios, su fuerza energética y su habilidad de lucha eran solo 1 y 2, respectivamente. Aunque su fuerza todavía estaba calificada como nivel de superficie y superhéroe de segunda clase, la diferencia entre ahora y antes era clara. Se podría decir sin exageración que Aarón, en este momento, fácilmente superaría a su yo anterior. Esta mejora en los atributos generales, combinados con la coordinación de la magia, significaba que la victoria estaba asegurada. A menos que, por supuesto,
haya restricciones basadas en inteligencia o algunos otros problemas relacionados con la trama. A pesar de que todavía se le consideraba el nivel de la superficie, había una gran brecha entre los extremos superior e inferior de ese nivel. Destruyendo explosivamente edificios, calles o incluso ciudades enteras, todas esas podrían clasificarse como nivel de superficie también. ¿Pero podrían realmente ser considerados iguales? Si todas las federaciones de mujeres fueron arrojadas a la mezcla, pueden ser del mismo nivel, pero como máximo, solo serían de primera clase, segunda o tercera velocidad. Aarón se preparó para una evaluación a nivel de superficie a largo plazo. Él creía que esto solo sería temporal. Si quiero actualizar la absorción de energía, necesito meditar durante más de un día sin comer ni beber. También, el Asgard que impregna la energía mágica está comenzando a ser insuficiente para una tasa tan eficiente de absorción mágica. La eficiencia de la meditación está obligada a verse afectada. Encontrar una nueva fuente de energía es urgente. Durante su meditación, Aarón se dio cuenta de que la energía mágica en el aire de Asgard apenas podía mantenerse al día con su velocidad de absorción LV4. A medida que continuaba mejorando, confiar en solo energía externa se volvería insostenible. Para continuar progresando sin obstáculos, tendría que encontrar una fuente de energía más efectiva. Es mejor mejorar la ilusión de la magia y el almacenamiento espacial primero. En cuanto a encontrar una solución, tendré que ir a la Academia Magic mañana. Después de esta realización, Aarón volvió a estudiar. Al día siguiente, Aarón, que se había salido de la cama temprano, se apresuró a la Academia de Magia. A esta hora, los otros estudiantes aún no habían llegado. Debido a la larga vida útil de los dioses de Aesir, sus horarios diarios diferían significativamente de los terrenos. En la Tierra, los estudiantes pueden venir a clase temprano para leer o estudiar. Pero en Asgard, todavía se consideraba un buen momento para dormir. De hecho, se pasó muy poco de su día estudiando. Además del entrenamiento físico esencial, los Aesir estaban más centrados en disfrutar de la vida. Este era el camino de los dioses. Básicamente habían entrado en una era de utopía. Con el liderazgo de Odín, manteniendo la paz en los 9 reinos y disuadiendo otras civilizaciones, Asgard tenía poco de qué preocuparse en términos de amenazas externas. Si Aarón no supiera qué pasaría en la trama, también podría haber comenzado a disfrutar de la vida pacífica y cómoda de los dioses. Sin embargo, para él, esos pensamientos fueron solo temporales. Estaba corriendo contra el tiempo. Al ver que nadie estaba cerca, Aarón continuó llegando a sus estudios. Abrió un libro mágico grueso y encantador, sumergiendo su mente en él. El tiempo pasó desapercibido. De repente, una voz gritó, despertando a Aarón de su venerado mágico. Aarón, el maestro Erin te ha pedido. Capítulo 12. ¿Nuevo dios de la magia? Maestro, ¿me estabas buscando? Guiado por una mujer de mago desconocida, Aarón entró en un estudio tranquilo, donde Irene estaba esperando. Al verlo, ella estaba de buen humor, hasta que instintivamente sintió su energía mágica. Su expresión se congeló. Te has vuelto aún más fuerte, murmuró. Aarón dio una sonrisa modesta. He hecho algunos progresos, pero en comparación con usted, maestro, todavía estoy muy por detrás. Irene dejó escapar una risa seca. ¿Lejos de una parte? En menos de un día, casi había alcanzado su magia de ilusión. Si esto continuara, no pasaría mucho tiempo antes de que la superara por completo. Tal vez mañana. Quizás el día siguiente. Antes de que ella lo supiera, sería la estudiante. Tratando de mantener su compostura, preguntó, ¿cómo está tu progreso con el libro mágico que te di ayer? Aarón frunció el ceño ligeramente. Hay mucho conocimiento sobre la magia encantadora. Todavía estoy en las primeras etapas de explorarla. Irene dejó escapar un aliento silencioso de alivio. Bien. Ella había planeado esto ayer, conociendo el absurdo talento de Aarón. En lugar de enseñarle directamente, ella le dio un libro denso y complejo sobre la magia encantadora, algo que tomaría tiempo para comprender completamente. Al menos de esta manera, ella podría retrasar lo inevitable. No es que ella quisiera obstaculizarlo. Como mago, el autoaprendizaje era esencial. Ningún maestro podría transmitir cada hechizo. Si Aarón realmente quería alcanzar mayores alturas, tendría que sumergirse en el vasto conocimiento almacenado en los archivos mágicos de Asgard. La magia encantadora es profunda y compleja, dijo Irene con una sonrisa de conocimiento. Incluso no he dominado todo,
y he estudiado durante años. El mejor encantador de Asgard no es otro que nuestro rey, Odín mismo. Su dominio no tiene paralelo. Pero incluso para él, tardó innumerables años en alcanzar esas alturas. Ella le dio un asentimiento alentador. Tómese su tiempo. ¿Quién sabe? Un día, podría superarnos a todos y convertirse en el mejor mago de Asgard. Aarón escuchó pero no comentó. La magia encantadora no es mi prioridad en este momento. Entonces, como si un pensamiento la golpeara. La expresión de Irene se volvió seria. No, continuaste practicando otra magia anoche, ¿verdad? Ella preguntó vacilante. Aarón asintió. Hice. Con un chasquido de sus dedos, el estudio desapareció. La cálida luz de las velas y las paredes de madera se desvanecieron, reemplazadas por un páramo desolado y escalofriante. El cielo se puso gris, y un viento helado aulló. A lo lejos, las figuras sombrías se desplazaron como almas perdidas, sus formas parpadeaban entre real e ilusorio. El aliento de Irene se enganchó. El fantasma de Elaine. Inmediatamente se enderezó, con los ojos muy abiertos de incredulidad. Esta fue la misma ilusión avanzada que le había demostrado a su clase el primer día. Excepto que Aarón era igual de realista, tal vez aún más. Ella tragó con fuerza y examinó cuidadosamente la energía de la ilusión. ¿Esto es imposible? Si no lo hubiera visto lanzarlo con sus propios ojos, no hubiera podido decir que no era real. La ilusión se desvaneció, el estudio volviendo a la normalidad. Aarón, sin embargo, parecía ligeramente pálido. Maestro, tengo una pregunta, dijo, su voz tranquila a pesar de su obvia fatiga. Irene parpadeó, aún procesando lo que acababa de presenciar. ¿Una pregunta? La mirada de Aarón se agudizó. ¿De dónde viene la energía mágica de Asgard? Irene fue sorprendido por sorpresa. ¿Dónde? Aarón asintió. ¿Cuál es la fuente de la energía mágica que fluye a través de Asgard? Para él, este fue un misterio crucial. Al principio, asumió que la magia de Asgard era simplemente una forma única de energía cósmica. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué los hechiceros de Camartag confiaron en el poder de las entidades antiguas en lugar de aprovechar esta energía directamente? ¿Encontraron la magia de Asgard demasiado lenta para absorber? ¿Fue ineficiente en comparación con las fuentes externas? ¿O, no era la magia de Asgard del cosmos en absoluto? Recordó la destrucción de Asgard de Surtur, la erupción del poder del núcleo del planeta. Pensó en Bifrost, el Zoo, llamado Puente Rainbow, que puede desatar suficiente fuerza para romper mundos enteros. ¿La energía de Asgard provenía de su propia base? Luego estaba el árbol mundial. ¿Qué pasaría si el mundo del mundo no fuera solo una conexión simbólica entre los reinos, sino un conducto de energía real? Si es así, entonces el poder de Asgard podría no limitarse a Asgard. Pensó en Hela. Cuando Asgard cayó, su fuerza se debilitó, pero no la perdió por completo. Mientras tanto, Thor retuvo su poder divino completo. ¿Por qué? ¿Fue un mero privilegio protagonista? ¿O había algo más profundo en juego? Aarón tenía demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. Pero estaba seguro de una cosa, necesitaba más conocimiento. Irene, mientras tanto, lo miraba con confusión. ¿No es la magia una forma especial de energía cósmica? Ella dijo. El Padre nos guió para aprovecharlo tanto para la tecnología como para el lanzamiento de hechizos. Por eso prospere Asgard. Aarón asintió, aunque no estaba convencido. Entendido, maestro, dijo, no ofreciendo más pensamientos. Si incluso Irene no lo supiera. Entonces las respuestas reales yacían en otro lugar. Quizás con Odín. O, más probablemente, con Frigga. Como la reina de Asgard y una reconocida mago, Frigga tenía acceso a un conocimiento mucho más profundo que la mayoría. Si alguien pudiera darle la verdad, sería ella. Irene parecía satisfecha con su respuesta y siguió adelante. Aarón, debido a tu talento excepcional. Ayer hice una solicitud especial a la reina Frigga, anunció. Aarón la miró, intrigada. Ya no estudiará con los otros aprendices. En cambio, se le ha otorgado el acceso completo a cualquier maestro en la Academia de Magia, continuó Irene. Puede buscar orientación de cualquier persona en cualquier momento. Los ojos de Aarón se iluminaron. Además, ella agregó, puede ingresar a la biblioteca cada vez que desee consultar los registros mágicos de Asgard. Aarón sintió una oleada de emoción. Originalmente, esperaba que la reina misma te llevara como estudiante, admitió Irene.
Pero ella todavía desea observar sus habilidades un poco más antes de tomar esa decisión. Luego ella le dio una mirada de conocimiento. Trabaja duro, dijo. Si continúa mostrando tal talento, pronto puede recibir orientación directa de la propia reina. Y si impresiona incluso al padre. Sus labios se acurrucaron en una pequeña sonrisa. Puedes recibir la bendición del rey de los dioses. Aarón sintió que su corazón latía. ¿Una bendición del propio Odín? Irene dudó por un momento antes de agregar suavemente, para ser honesto, Aarón, creo que tienes el potencial de convertirte en el mejor mago que Asgard haya visto. Ella no dijo el último pensamiento que se le pasó por la cabeza, que si el crecimiento de Aarón continuara a este ritmo, podría convertirse en el nuevo dios de la magia de Asgard. Capítulo 13. Amora, el maestro de la magia psíquica. Mirando los expectantes ojos de Irene, Aarón asintió enfáticamente. Entiendo, maestro. Aunque se habían conocido desde hace solo 2 días, Aarón podía decir que Irene realmente tenía sus mejores intereses en el corazón. En el momento en que vio su habilidad mágica, inmediatamente se lo informó a la reina Frigga, buscando mejores recursos para él. Incluso había tratado de convencer a Frigga de que lo asumiera como estudiante directo. Aarón no pudo negar que Irene fue invertido en su éxito. Estaba ansiosa por entrenarlo en un excelente mago e incluso preocupado de que no estuviera lo suficientemente calificada como para guiarlo adecuadamente. La mayoría de las personas en su posición no serían tan desinteresadas. Si otro maestro tuviera un estudiante prodigioso como él, los celos podrían meterse fácilmente. Algunos podrían tratar de reprimirlo por miedo o inseguridad. Otros pueden aferrarse a él, asegurando que solo ellos serían acreditados como su mentor cuando inevitablemente se hizo famoso. Después de todo, si Aarón un día se convirtiera en uno de los mejores magos de Asgard, el nombre de su maestro sería recordado junto a él. Pero Irene no era así. Ella estaba enfocada solo en su crecimiento. Al ver su respuesta, la expresión de Irene se suavizó mientras continuaba: puedes dejar a un lado la magia encantadora por ahora. Lo más urgente es fortalecer su base en otras áreas. Una vez que hayas dominado las disciplinas centrales de la magia, puedes especializarte en encantador. De hecho, la mayoría de los magos solo recurren a los encantamientos cuando alcanzan un cuello de botella en su crecimiento. No quiero que pierdas demasiado tiempo en ello. Ella sonrió a sabiendas. Por supuesto, entiendo que con su habilidad, la mayor parte de su tiempo se dedica a leer en lugar de practicar. Pero aún así, la magia encantadora requiere esfuerzo. Es mejor aprovechar su oportunidad actual para buscar orientación de los otros maestros. Si puede obtener la aprobación de la reina, su entrenamiento mejorará aún más. Aarón asintió pero no comentó. La magia encantadora podría no ser su prioridad, pero eso no significaba que la descuidara por completo. Después de todo, ¿qué pasaría si elevara su magia encantadora a un nivel extremo? ¿Podría producir en masa Mjolnir? ¿Forge Stormbreaker en lotes? No parecía imposible. Y antes de alcanzar un alto nivel de fuerza, tener un poderoso equipo encantado fue una buena idea. En este momento, su resiliencia física no fue genial. Probablemente podría soportar balas débiles en el mejor de los casos. Como asgardiano, su físico era naturalmente superior a los mortales, pero en comparación con Thor, que era de sangre real, y Loki, que era un príncipe gigante de heladas, Aarón estaba muy por detrás. Su cuerpo todavía se estaba desarrollando, y aún no había alcanzado su punto máximo. Hasta entonces, una fuerte armadura defensiva era una necesidad. Si pudiera crear equipo encantado lo suficientemente resistente como para resistir el armamento asgardiano, incluso los guerreros de Odín tomarían nota. Después de todo, los soldados de Asgard ejercieron armas forjadas del metal Uru, el mismo material utilizado para crear Mjolnir. Si su armadura pudiera soportar eso, incluso los dioses lo codificarían. Aarón e Irene discutieron algunas cosas más antes de salir de la habitación, ansiosos por continuar sus estudios. No mucho después de que se fue, la puerta se abrió de nuevo. Una mujer con un vestido largo y verde esmeralda pasó por dentro, sus movimientos suaves y seductor. Amora, ¿qué estás haciendo aquí? La expresión de Irene se oscureció de inmediato. Amora, conocida como la hechicera, fue una de las hechiceras más poderosas de Asgard. Se especializó en la magia psíquica, enchufes, control mental y manipulación del alma. Una mujer peligrosa. Los labios de Amora se acurrucaron en una sonrisa divertida. Ahora, Irene. No lo olvides,
También soy maestro en la Academia Magic. Miró casualmente alrededor de la habitación antes de que su mirada se asentara a Irene. Ese joven que acaba de irse. Él es el prodigio mágico a la que la reina nos dijo que prestáramos especial atención, ¿no? Ella tocó sus labios, fingiendo pensar. Aarón, ¿verdad? Un aprendiz mágico que solo ha estado aprendiendo magia durante 2 días. Sus ojos esmeraldas brillaban de interés. Escuché que creó duplicados de energía en su primer día. ¿Realmente tiene habilidades mágicas tan poderosas? Irene se tensó. Ella sabía esa mirada en los ojos de Amora. Escúchame, Amora, advirtió Irene, su voz fría. Manténgase alejado de él. Él es mi estudiante, y bajo el reloj personal de la reina. Si intentas algo, no me culpes por ser despiadado. El cálido y paciente maestro que Aarón había sabido se había ido. En su lugar había una mujer con un temperamento ardiente y un rencor profundamente arraigado contra la hechicera antes que ella. Pero Amora solo se rió entre dientes, no se reúne. Irene, ¿por qué sigues siendo tan rencor contra mí? Dijo dulcemente. Nunca te he hecho nada. No juegues inocente. Irene espetó. Tú y yo sabemos lo que pasó. Amora levantó una delicada frente, su sonrisa se ensanchaba. ¿Oh? ¿Te refieres a mi querida hermanita, Lorelei? La mandíbula de Irene se apretó. Lorelei, la mujer conocida como la Tentadora, era otro maestro de la magia psíquica. Una vez intentó organizar un golpe de estado, usando sus poderes de control mental para influir en las cifras clave en Asgard. Cuando su plan falló, fue encarcelada en las mazmorras. ¿Y Amora? Ella había evitado convenientemente cualquier consecuencia. A pesar de ser la hermana de Lorelei, afirmó no haber tenido nada que ver con el esquema. Sin evidencia directa en su contra, Odin la salvó, y finalmente se convirtió en maestra en la academia. Pero Irene nunca creyó en la inocencia de Amora. Todo el incidente había dañado severamente la reputación de los magos de Asgard. Muchas personas todavía los desconfiaban de eso. Y ahora, Amora estaba mostrando un gran interés en Aarón. Eso solo fue suficiente para hacer furioso a Irene. Es posible que haya escapado de castigo la última vez. Pero no dejaré que empañes el nombre de los magos de Asgard nuevamente, gruñó Irene. Amora parpadeó, fingiendo herido. Palabras tan duras. Luego, en un tono más suave y burlón, agregó, el gran padre me declaró inocente. ¿Estás diciendo que su juicio estaba mal? Irene apretó los puños, pero ella no dijo nada. Si ella discutió más, significaría cuestionar la decisión de Odin. Y eso, era algo que no podía hacer. La sonrisa de Amora se profundizó. Bueno, entonces, si eso es todo, me quitaré el permiso, ronroneó, girando con gracia hacia la puerta. Pero justo antes de salir, se detuvo. Mirando sobre su hombro, dejó escapar una risa suave y conocida. Y luego, sin otra palabra, ella se fue. Irene exhaló bruscamente, tratando de calmar su ira. No tenía dudas, Amora lo había confirmado. Estaba muy interesada en Aarón. Y eso fue peligroso. Capítulo 14. ¿Invoca al maestro para preguntarle al crimen? Sportsmanship Showdown. Después de que Amora se fue, Irene logró suprimir su ira. Pensando que la famosa hechicera podría usar a Aarón como objetivo de contacto, se puso profundamente inestable. Aarón era solo un novato en magia. No importa cuán impresionante fuera su talento, superando incluso a sí misma en Illusion Magic en un solo día, todavía era joven e inexperto. Frente a Amora, el maestro del encanto espiritual, tenía pocas posibilidades. Por supuesto, esto no era una cuestión de fuerza bruta. No importa cuán audaz fuera Amora, no se atrevería a dañar a un reconocido genio mágico de Asgard. Lo que preocupaba a Irene era la posibilidad de que Amora usara su magia de encanto para seducir a Aarón, manipulando su increíble potencial mágico para sus propios fines. Aarón era demasiado joven para tener resistencia a la magia psíquica, y a su edad, era un objetivo principal para el encanto de Amora. No. Ella no pudo permitirlo. Incluso entre los guerreros y académicos experimentados de Asgard, pocos hombres podían resistir la magia de Amora. Decidida, Irene no podía quedarse quieto por más tiempo, tuvo que encontrar a Aarón de inmediato. En ese momento, Aarón desconocía las preocupaciones de Irene. En cambio, se encontró bloqueado por un grupo de caras familiares en la academia. Sif estaba de pie con los brazos cruzados, fingiendo estar enojado. Aarón, creo que nos debes una explicación del truco que jugaste con nosotros anoche,
dijo. En realidad bebimos y conversamos con un montón de ilusiones durante horas. Thor asintió de acuerdo. Sí. No nos tratas como amigos. Mientras tanto, Loki se quedó en silencio, examinando a Aaron. Todavía no podía creer que un principiante completo lo hubiera superado en Illusion Magic el primer día de entrenamiento. A Loki no le importaba engañar a Thor por diversión, pero ¿haber sido engañado junto con él? Inaceptable. ¿Significó esto que era tan crédulo como Thor? En absoluto. Aaron podría decir que el grupo no estaba realmente enojado. Pero todavía sentía que era necesaria una disculpa. Muy bien, está bien. Te lo compensaré. Las bebidas están sobre mí la próxima vez, ofreció. Realmente no quise engañarlos tanto a todos. La expresión de Thor se iluminó instantáneamente, pero antes de que pudiera responder, Sif le disparó una mirada que lo hizo tragar sus palabras. En cambio, Thor le dio a Aaron una mirada significativa, una que dice, no olvides esa promesa. Sif luego se volvió hacia Fandral, dándole un asentimiento sutil. Fandral sonrió y dio un paso adelante. Aaron, escuché que has estado practicando magia sin parar desde ayer, dijo. Eso es genial y todo, pero como guerrero asgardiano, no puedes descuidar tu entrenamiento de combate. No tenemos ningún problema con que aprendas magia, pero los guerreros siempre deben entrenar. Entonces, pongamos a prueba tu espada. Déjame comprobar cuánto te has estado aflojando. Aaron inmediatamente sintió lo que estaba sucediendo. Esto no fue un castigo, fue un desafío. Sif, Fandral y los Warriors Tree todavía lo vieron como uno de los suyos. No querían que abandonara su entrenamiento de guerreros solo porque tenía talento en la magia. Para ellos, la espada era el verdadero camino de un asgardiano. Aaron sonrió. En verdad, después de mejorar su espada, había estado queriendo probarlo contra un digno oponente. Y entre sus compañeros, Fandral fue el mejor espadachín. Muy bien, dijo Aaron. Convocar una espada larga del aire delgado. La cuchilla se materializó en su mano al instante, brillando con energía. Después de haber aprendido la magia de almacenamiento espacial, Aaron ahora podía almacenar y convocar armas con facilidad. Era una habilidad increíblemente útil, lo que le ocurrió a convocar las armas en un instante con un costo mágico mínimo. Al ver esto, los ojos de Loki se estrecharon. ¿Otra nueva magia? ¿Cuántos hechizos habían aprendido a Aaron en solo un día? Incluso sin participar en un combate mágico directo, Loki estaba comenzando a sentir una aguda sensación de urgencia. Si esto continuara, Aaron no solo lo igualaría, lo superaría por completo. Por primera vez, Loki lamentó no dedicar más tiempo a sus propios estudios mágicos. Siempre había tenido confianza en su superioridad, pero el rápido aumento de Aaron estaba temblando esa creencia. Mientras tanto, a poca distancia, Amora había llegado. Inicialmente se había dirigido directamente a Aaron, pero al ver a Thor, Loki y Sif, se detuvo en seco. ¿Thor? ¿Loki? ¿Sif? ¡Qué dolor de cabeza! Amora era una magia maestra de la mente. Pero encantador Thor no fue tarea simple. A pesar de no ser entrenado en la magia, su control sobre el trueno le dio una inmensa resistencia a los hechizos. Loki, aunque no tan mágicamente hábil como ella, todavía fue enseñado por Frigg. Incluso si ella pudiera abrumarlo, no estaba garantizado. Pero el mayor problema no era ellos, era SIF. SIF. La guerrera más fuerte de su generación era completamente inmune a sus encantos. No por la resistencia mágica, pero porque SIF era una mujer. Y Amora estaba absolutamente segura de que SIF no estaba interesado en las mujeres. Ninguno de sus trucos habituales funcionaría. Por ahora, esperaré. Su esmeralda. Los ojos verdes brillaban con diversión mientras observaba desde las sombras. Ella no haría su mudanza todavía, pero tarde o temprano, Aaron sería suyo. En el patio, Aaron y Fandral levantaron sus espadas. El enfrentamiento estaba a punto de comenzar. Capítulo 15. Fandral, que fue brutalmente golpeado, Loki lo está haciendo de nuevo. Desde el principio, este duelo tuvo un resultado predeterminado. Fandral ganaría. Al menos, eso es lo que Sif y los demás creían. Fandral fue el famoso maestro de espadizos de Asgard. Pocos podrían igualarlo cuando se trataba de pura habilidad con una cuchilla. Además de eso, tenía la ventaja de la edad, la experiencia y el acondicionamiento físico superior en comparación con Aaron. Lógicamente, no debería haber habido suspenso en esta batalla. Sin embargo, no mucho después de que comenzó el duelo, esa suposición estaba completamente destrozada.
El juego de espadas de Aarón estaba a la par con el de Fandral. Sus movimientos fueron precisos, sus técnicas deslumbrantes. La pura elegancia de su espada dejó a los espectadores sin palabras. Por un momento, un pensamiento extraño pasó por sus mentes. ¿Es esto realmente Aarón? Thor y los demás intercambiaron miradas confusas, luchando por comprender cómo la pelea había dado un giro tan inesperado. Fandral, ¿te escabulliste para conocer a otra chica anoche? ¿O simplemente te emborrachaste con ese débil vino asgardiano? Thor bromeó, gritando desde el costo. Volstagg sonrió y agregó su propio jab. Fandral, solía ser el mejor maestro de espada en Asgard. ¿Pero ahora? Si la gente descubre que perdiste ante un aprendiz de magia en la espada, las damas estarán muy decepcionadas. El ojo de Fandral se sacudió. Volstagg. Cállate. Él espetó. Su distracción momentánea casi le costó, la espada de Aarón casi rompió su guardia. Mientras se reenfocaba, un pensamiento preocupante se estableció en su mente. ¿Cuándo se convirtió en este refinado la espada de Aarón? ¿Podría ser, me he estado aflojando? Fandral trató de recordar la última vez que duele a Aarón. Había sido hace un par de meses. En aquel entonces, había ganado fácilmente. Aarón era diligente, claro, pero solo el trabajo duro no fue suficiente para cerrar la brecha en la espada. La habilidad y el talento eran insustituibles. Sin embargo, ahora, a pesar de usar toda su fuerza, Fandral se encontró a la defensiva. No solo luchaba. Estaba perdiendo. Lo único que lo mantuvo en la pelea fue su fuerza física superior. Si Aarón fuera un poco más fuerte, el título del mejor espadachín de Asgard podría muy bien cambiar las manos. En un borrón, sus espadas se enfrentaron nuevamente. Fandral podía sentirlo, Aarón estaba mejorando a la mitad de la pelea. Sus movimientos se estaban volviendo más nítidos, más refinado, más peligroso. Iba a perder. Justo cuando el duelo alcanzó su clímax. Detener. La voz de Irene sonó desde la distancia. Aarón inmediatamente detuvo su ataque, saliendo de la euforia de la batalla. Fandral, por otro lado, casi se derrumbó en alivio. El Salvador había llegado. Un segundo después, ¿y habría sido derrotado? Irene apenas miró al Fandral agotado. Príncipe Thor, necesito pedir prestado a Aarón por un momento. Antes de que alguien pudiera responder, ella tomó el brazo de Aarón y lo llevó. Mientras desaparecían, Aarón no pudo evitar reflexionar sobre el duelo. Su espada mejorada claramente lo había hecho más fuerte. Pero faltaba algo. Incluso con un alto nivel de habilidad, el poder crudo no fue todo. Era como un soldado y un guerrero de élite usando el mismo arma. La diferencia no estaba en el arma en sí, estaba en cómo la usaban. Si realmente quería dominar su espíritu, necesitaba una experiencia de combate más real. Y también había notado algo más. La lucha en duelos reales aumentó su competencia de habilidad mucho más rápido que el simple entrenamiento. Desafortunadamente, no estaba seguro de si el mismo principio se aplicaba a la magia. Aarón suspiró. Justo cuando él e Irene se fueron, el resto del grupo se volvió hacia Fandral, sus ojos llenos de sospecha. Thor entrecerró los ojos. Estabas conteniendo, ¿no? Simplemente no había forma de que Fandral había perdido una pelea de espadas por un recluta. Sería tan absurdo como Thor perdiendo una batalla de rayos. Imposible. Absolutamente imposible. Fandral dejó escapar un aliento cansado. Ni siquiera se molestó en presumir con sus llamativos giros de espada habituales. No me estaba conteniendo, admitió. La espada de Aarón había superado la suya. Si la pelea hubiera continuado, habría perdido. En realidad, agregó Fandral, frotando su templo, si Aarón fuera físicamente más fuerte que yo, no habría durado tanto como lo hice. Suspiro. Necesito algo de tiempo para procesar esto. Beberemos juntos otro día. Con eso, se volvió y se fue. La atmósfera se puso tensa. Incluso Volstagg no rompió otra broma. Por una vez, había silencio. Excepto por una persona. Loki. Loki, que hace unos momentos se había burlado de la desgracia de Fandral, de repente se encontró simpatizando. Porque él también había sido superado por Aarón. ¿La diferencia? Fandral había perdido directamente. Loki, al menos, todavía tenía magia. Sé más magia que Aarón, recordó Loki. Incluso si me superó en Illusion Magic, no puede igualarme en general. Aarón estaba progresando a un ritmo alarmante, pero Loki todavía tenía una ventaja. Se negó a ser superado.
El mejor mago en los 9 reinos será yo. Reavivando su confianza, los ojos de Loki brillaron con determinación. A medida que el grupo se dispersaba lentamente, Hogan, generalmente el más tranquilo, finalmente hablaba. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Thor, todavía sacudido por lo que acababa de suceder, dudó antes de responder. ¿Beber? Inmediatamente lamentó haberlo dicho. El estado de ánimo no estaba bien. Levantándose la garganta, se pasó torpemente una mano por su cabello. En realidad. Solo recordé que tengo algo importante que hacer. Todos ustedes siguen adelante. Sin otra palabra, se volvió y se fue. Uno por uno, los otros hicieron lo mismo. Loki, sin embargo, permaneció por un momento. Entonces, una sonrisa astuta cruzó sus labios. De repente tuvo una idea. Girando sobre su talón, se dirigió hacia el Salón de Oro. Era hora de visitar a Frigg. Si Aaron estuviera mejorando esto rápidamente, entonces él también. Loki, el mejor mago de Asgard, estaba a punto de tomar sus estudios en serio. Por primera vez en su vida. Capítulo 16. Barrera espiritual, tu hermana Amora está aquí. Cuando Irene arrastró a Aaron, pensó que algo serio había sucedido. En cambio, ella simplemente le entregó un libro mágico, le advirtió que tuviera cuidado con alguien llamado Amora y luego se fue. Aaron frunció el ceño. ¿Amora? El nombre se sintió extrañamente familiar. Un momento después, los recuerdos hicieron clic en su lugar. La hechicera. Su título solo fue suficiente para afectar el miedo a las personas. Amora era un maestro de la magia espiritual, temida en lugar de respetada, a diferencia de Irene. Los hombres la temían por su habilidad para controlar sus mentes. Las mujeres la temían porque podía encantar a cualquiera que deseara. Aaron frotó sus templos. ¿Esto significaba que la hechicera le había puesto la mira? Eso no fue bueno. Acababa de comenzar a aprender magia. Su conocimiento seguía siendo básico, y no tenía hechizos para contrarrestar la manipulación mental. Contra Amora, ni siquiera duraría una sola ronda. Conocerla, y él estaría condenado. Pero, si Amora tuviera malas intenciones reales, Irene no le habría dado una advertencia. Además, esto era Asgard. Odín todavía estaba vivo. Amora no se atrevería a causar problemas reales. Aaron exhaló. Al menos Irene le había dado algo útil, un libro sobre magia de defensa mental. ¿Un hechizo para resistir el control mental? Era exactamente lo que necesitaba. Su otro entrenamiento tendría que esperar, esta era ahora su máxima prioridad. Al voltear el libro, Aaron rápidamente encontró lo que estaba buscando. Magia de barrera mental. Permitió al lanzador formar una barrera protectora dentro de su mente, protegiéndolos de la influencia espiritual. ¿El problema? Esta magia era extremadamente difícil de dominar. E incluso cuando estaba completamente entrenado, no era particularmente poderoso. No podía atacar. No podía defenderse de daño físico. Y para asaltos espirituales puros, solo ofreció una protección limitada. Para empeorar las cosas, había muy pocos magos en Asgard que se especializaran en la magia espiritual. Los guerreros de Asgard, tanto hombres como mujeres, no tenían interés en usar la magia del encanto para derrotar a los enemigos. ¿Por qué molestarse, cuando podrían simplemente balancear sus hachas? Los únicos verdaderos expertos en Mind Magic fueron las hermanas encantadoras. Uno estaba encerrado en las mazmorras. El otro fue monitoreado constantemente en la Academia de Magia. Además de ellos, casi nadie practicó este arte. Si no fuera por Amora, Aaron nunca habría perdido el tiempo en este hechizo. 2. Aún así, no tenía otra opción. Aaron se sentó con las piernas cruzadas y comenzó a practicar. Has prestado seriamente la magia de la barrera mental. Has adquirido información. Competencia de barrera mental +1. Hablas en serio. Pronto. Su magia de barrera mental alcanzó el nivel 2. Pero entonces, surgió otro problema. Había agotado su energía mágica. Sin más poder mágico, no pudo impulsar más la habilidad. Y una barrera mental de nivel 2 probablemente no fue suficiente para resistir a Amora. Por lo que había escuchado de Irene y Fandral, para ser considerado un maestro en cualquier magia, necesitaba alcanzar al menos el nivel 3 o nivel 4. Si Amora fuera un maestro de la magia espiritual, su barrera de nivel 2 no tendría ninguna oportunidad. Aaron suspiró. Fue entonces cuando notó algo extraño. Todo a su alrededor estaba distorsionado, una ilusión. El aire brillaba, el mundo parpadeaba de manera no natural.
Este nivel de magia de ilusión solo podría significar una cosa. Irene. Ella debe haber establecido esta barrera de ilusión para comprarle tiempo. Para mantener a Amora lejos mientras recuperaba su poder mágico y fortalecía sus defensas. Aarón sonrió. Movimiento inteligente, Irene. Sintiéndose tranquilo, cerró los ojos y se centró en restaurar su energía. Fuera de la ilusión. Mientras tanto, Amora estaba siguiendo a Aarón e Irene. Pero de repente, se habían ido. Amora parpadeó. ¿A dónde fueron? Ella los había estado siguiendo de cerca. ¿Cómo podrían simplemente desaparecer? Su mente aguda rápidamente llegó a una conclusión. Ilusión magia. Sus labios se acurrucaron en una sonrisa divertida. Oh, Irene, no esperaba que llegaras tan lejos solo para mantener a Aarón lejos de mí. ¿Pero cuánto tiempo puedes mantenerlo oculto? Amora no era solo un maestro de la magia espiritual. Su magia de ilusión también fue muy avanzada. La mayoría de la gente la temía por su encanto, por lo que a menudo pasaban por alto sus otros talentos. Ese fue su error. Etcétera. Irene aprendería la suya. Los dedos de Amora rastrearon el aire cuando comenzó a desentrañar la ilusión. Más de una hora después. Ja ja ja. La risa triunfante de Amora resonó cuando pasó por la ilusión rota. ¿Entonces este es el poder de un maestro de ilusión? Ella se burló. Nada especial. Ella caminó hacia adelante con un puntal lento y seguro. Sus caderas se balancean con cada paso. Al pasar por la capa final de ilusión, entró en el espacio real. Allí, sentado solo en el suelo. Era Aarón. ¿Y Irene? En ningún lugar para ser visto. Amora levantó una ceja. ¿Nadie lo está protegiendo? Ella no pudo contener su sonrisa. Bueno, esto fue demasiado fácil. Su voz sensual goteó con diversión mientras se acercaba un paso. Oye, pequeño genio. Sus ojos esmeraldas brillaban de travesuras. Tu hermana Amora está aquí. Capítulo 17. La tentación de la hermana mayor, psicoquinesis. Amora se acercó con un elegante paso, sus ojos esmeraldas brillantes de travesuras. Aarón, sintiendo su presencia, abrió lentamente los ojos de la meditación. Entonces, ella finalmente está aquí. Ante él había la legendaria hechicera. Ella era una visión, vestida con un largo vestido esmeralda que abrazó sus curvas. Ondas doradas de cabello en cascada por sus hombros, y los labios pintaron el tono perfecto de rojo. Todo sobre su tentación gritó. Su belleza sola era suficiente para dejar a la mayoría de los hombres sin aliento, pero emparejado con su incomparable magia de dominio de la mente, era absolutamente peligrosa. Pocos podrían resistir su encanto. Aarón, sin embargo, no era la mayoría de los hombres. Aún así, permaneció cauteloso. El enfoque lúdico de Amora. Amora cepilló un hilo de cabello dorado detrás de su oreja y sonrió a sabiendas. Pequeño genio, ¿sabes quién soy? 2. Su voz era como la miel, suave e hipnótica. Soy el instructor de magia espiritual en la academia. Como exalumno de Irene. ¿No deberías mostrar algo de respeto? Llamar a tu maestra por su nombre no es muy apropiado, ¿no te parece? Dio un paso más cerca, su aroma intoxicante. Pero debido a que eres un pequeño genio tan guapo, haré una excepción. Puedes llamarme maestra Amora. Ella se rió, sus dedos rastreando juguetonamente el aire. ¿Ves? Ya estoy siendo bueno contigo. Mucho mejor que Irene. Amora hizo un puchero ligeramente, inclinando su cabeza. Ella es una vieja reliquia terca en la academia, ¿sabes? No me gusta. Soy hermosa, accesible y dispuesta a enseñarte todo. Aarón permaneció en silencio, observando cuidadosamente su comportamiento. Para su sorpresa, ella no había activado ninguna magia de encanto todavía. Extraño. Esperaba que intentara controlarlo de inmediato, pero en cambio, ella estaba tomando la ruta lenta y seductora. Amora no se apresuraba. Ella estaba probando las aguas. Y también lo fue Aarón. Un plan comenzó a formarse en su mente. Prueba de las aguas. Decidió empujarla un poco. Irene ya me dio 3 hechizos. Ante esto, un parpadeo de irritación apareció en la cara de Amora. Solo por un momento. Luego, rápidamente se compuso a sí misma, su sonrisa inquebrantable. ¿3 hechizos? ¿Eso es todo? Ella dejó escapar una risa suave. Aarón, Irene te está frenando. ¿No puedes ver eso? Ella tiene miedo de tu potencial, por favor, la superarás.
Por eso está limitando lo que puedes aprender. Amora se inclinó, su voz era un susurro sensual. Si yo fuera tu mentor, te enseñaría todo. Aarón pudo sentir lo que estaba haciendo. Ella estaba tratando de crear una grieta entre él e Irene, empujándolo hacia su lado. Manipulación clásica. Pero dos podrían jugar este juego. Aarón también quería algo de ella. No estaba particularmente interesado en su magia de encanto, pero si pudiera obtener psicoquinesis. Esa sería una historia diferente. Después de todo, la piedra mental en sí era una de las 6 piedras infinitas. El potencial de las habilidades psíquicas era ilimitada. Si pudiera ganar incluso una fracción de ese poder, sería invaluable. Ahora, el verdadero desafío. ¿Podría perseguir a Amora para que le enseñe? La hechicera se mueve el anzuelo. Amora, a pesar de su confianza, podía sentir que Aarón no estaba enamorando de sus tácticas habituales. No era solo un niño ingenuo que se derretiría debajo de su mirada. Estaba calculando algo. Esto la hizo aún más decidida a ganarlo. Si no pudiera encantarlo de inmediato, tendría que tentarlo con algo irresistible. Fue entonces cuando una idea la golpeó. Ella sonrió. ¿Oh? ¿Quieres magia? Bien. Irene puede haberte enseñado algunos hechizos simples. Pero, ¿qué pasa si te enseñé algo que ella no sabe? La expresión de Aarón permaneció neutral, pero por dentro, sintió una oleada de satisfacción. Gancho, línea y hundimiento. Hoy te enseñaré una magia rara, la psicocinesis. El tono de Amora tenía confianza, casi se jactaba. Esta magia te permite controlar objetos con tu mente. Al principio. Son solo pequeños movimientos, pero a medida que lo dominas, puedes usarlo para telequinesis, ataques de largo alcance e incluso vuelo. Mientras hablaba, Amora levantó sus brazos con gracia. Una fuerza invisible la rodeó, y de repente, comenzó a flotar. Su largo vestido esmeralda se rodeó a su alrededor, haciéndola parecer aún más mística. Aarón inclinó la cabeza. ¿Vuelo? Había visto a Loki usar algo similar, flotando en el aire para un efecto dramático, pero ¿el verdadero vuelo? Eso fue discutible. Esta habilidad, aunque aparentemente simple, tenía un potencial masivo. Pero solo en las manos correctas. Para Amora y Loki, fue solo un truco llamativo. Para Aarón, sin embargo, podría ser mucho más. Esto es perfecto. Si pudiera aprender psicoquinesis, luego podría refinarla, desarrollarla y tal vez incluso llevarlo a un nivel completamente nuevo. Y así, con un aspecto inocente y ligeramente impresionado, Aarón asintió. Es interesante. Los ojos de Amora se iluminaron. Lo tengo. Comienza el entrenamiento de psicoquinesis. Bien. Ahora, presta atención. Amora extendió su mano hacia un libro cercano. El libro tembló por un momento antes de salir lentamente del suelo. ¿Ves? La clave es enfocar tu voluntad en el objeto. Necesitas sentirlo, como si fuera una extensión de tu propio cuerpo. Aarón imitó sus movimientos. Al principio, el libro no se movió. Pero después de concentrarse, realmente empujando su voluntad hacia él, se contrajo ligeramente. Amora aplaudió las manos. No está mal para un primer intento. Con la práctica, podrás mover objetos más pesados, atacar desde la distancia y... Ella se inclinó con una sonrisa. ¿Quién sabe? Tal vez incluso detener el corazón de alguien con un solo pensamiento. Aarón sonrió cortésmente, pero por dentro, ya estaba pensando en el futuro. Había extraído con éxito exactamente lo que quería de ella. Ahora, todo lo que tenía que hacer era refinarlo, hazlo más fuerte. Y en cuanto a Amora, tenía la sensación de que ella no había terminado de tratar de manipularlo todavía. Pero eso estuvo bien. Porque si hubiera una cosa que Aarón supiera, era que nunca sería el títere de alguien. La batalla del ingenio continúa. Amora cruzó los brazos, mirándolo de cerca. Podía sentirlo ahora, Aarón era diferente. La mayoría de los hombres ya estaban bajo su hechizo. Pero Aarón se estaba resistiendo. Se lamió los labios. Esto se volvió mucho más interesante. Un desafío. Y Amora amaba los desafíos. Con un guiño bromeante, ella habló. Pequeño genio. Veamos cuán poderoso puede ser. Capítulo 18. Problema del genio, Amora asustada. El poder de la psicoquinesis. La psicoquinesis en el universo de Marvel siempre había sido una fuerza fascinante. Pocos realmente lo dominaron, y aquellos que a menudo lo ejercían con eficiencia mortal. Uno de esos maestros era Ebony Ma,
uno de los generales más temibles de Thanos. Su control sobre la psicoquinesis fue tan refinado que incluso el Doctor Strange, un hechicero supremo, luchó contra él. Podía doblar el acero como si fuera arcilla, moverse con gracia sin esfuerzo y deshabilitar enemigos sin levantar un dedo. Y sin embargo, a pesar de su poder, su caída fue patética, metida en el vacío del espacio. Indefenso contra los mismos elementos. Aún así, sus habilidades eran innegables. En comparación con él, el uso de psicoquinesis de Loki y Amora solo podía describirse como decepcionante. Lo usaron para un toque dramático, no un verdadero combate. Para Aaron, sin embargo, era una historia diferente. Con el entrenamiento correcto, podría convertir la psicoquinesis en algo mucho más allá de los trucos llamativos. Nivelando, un shock para Amora. Amora había esperado que Aaron luchara. Ella pensó que le tomaría días, semanas, tal vez incluso meses comprender completamente los conceptos básicos de la psicoquinesis. Pero lo que pasó después, la sorprendió hasta la núcleo. Con un enfoque intenso, Aaron rápidamente aumentó su dominio. Competencia de psicoquinesis +1. Competencia de psicoquinesis +1. Cuanto más practicaba, más suave se volvía su control. Pronto, una fuerza invisible estalló de su alrededor. Una repentina onda de choque estalló hacia afuera, atrapando a Amora desprevenida. Ella tropezó hacia atrás. Su elegante falda larga duda en la oleada de poder. Si no hubiera estado usando pantalones de cuero negro ajustados debajo, podría haber perdido más que solo su equilibrio. Su cabello dorado giró mientras le daba a Aaron un resplandor molesto. Pero Aaron estaba inmóvil. Este era el verdadero poder de la psicoquinesis. En lugar de perder el esfuerzo en el combate cuerpo a cuerpo, la magia podría transformarse en fuerza pura, golpeando todo en las cercanías. Fue una rareza entre los hechiceros de Asgardia. ¿Por qué? Porque consumía demasiada energía. Los magos asgardianos prefirieron la eficiencia, utilizando su magia acumulada con moderación. La mayoría preferiría usar armas encantadas o hechizos directos que desperdiciar su energía en algo tan costoso. Incluso Loki, con su línea de sangre royal Frost Giant, solo usó psicoquinesis en situaciones especiales. Que planteó un pensamiento interesante. ¿Podría ser que Irene, la instructora estricta y conocedora, nunca se molestó en aprender psicoquinesis no porque no pudiera, sino porque lo vio como ineficiente? Para la mayoría de los magos, esa lógica tenía sentido. Pero para Aaron, la eficiencia será condenada. Estaba decidido a dominarlo. Ajustando el poder. Para probar su control, Aaron convocó a una daga, una similar a las armas características de Loki. Levantando su mano derecha, canalizó su fuerza de voluntad. Al principio, la daga se tambaleó en el aire, inclinándose a la izquierda y a la derecha mientras luchaba por estabilizarla. Pero después de unos momentos, se estabilizó. Bajo su guía mental, la daga comenzó a dar vueltas a su alrededor como un depredador silencioso. Más rápido. Estafador. Más preciso. Finalmente, Aaron apuntó en una dirección y le golpeó la muñeca. Ir. Con un brusco bruto, la daga se disparó hacia adelante como una bala, perforando su objetivo sin esfuerzo. Luego, con un simple pensamiento, la daga regresó a él. Aaron asintió con satisfacción. Nada mal. Todavía no es genial, pero un comienzo fuerte. La psicoquinesis estaba llena de potencial, pero en su nivel actual, estaba limitado por las reservas de habilidad y maná. Aún, se veía genial como el infierno. No es de extrañar que Loki lo usara tan a menudo. A veces, el estilo también importaba. ¿Vuelo? Aún no. Con su confianza creciendo, Aaron decidió probar algo aún más ambicioso. ¿Podría levantarse a sí mismo? Centrando su energía, canalizó la psicoquinesis alrededor de su cuerpo. Despacio. Él se cernía. Unos pocos centímetros. Entonces algunos más. Pero, eso fue todo. Se tambaleó inestablemente en el aire, apenas manteniéndose a flote. ¿Vuelo completo? Imposible. Suspiró con frustración. Maldición, necesito más poder mágico. Necesitaba una fuente de energía externa si quería llevar esto al siguiente nivel. Pero ese fue un problema para más tarde. Por ahora, se volvió hacia Amora, quien había estado viendo todo en silencio. La conmoción y los celos de Amora. Amora parpadeó, sus ojos esmeraldas llenos de incredulidad. Ella lo había estado observando con cuidado. El control preciso de la daga. La onda de choque que la tomó desprevenido.
El intento de levitación de que, aunque está incompleto, todavía era impresionante para un principiante. Y sin embargo, Aarón ni siquiera estaba satisfecho. Suspiró, como si lo que había hecho no era suficiente. ¿Es esto, la carga de un genio mágico? Amora frunció los labios, sintiendo algo inusual. Celos. El hecho de que él estaba aprendiendo tan rápido, mientras ella había pasado décadas perfeccionando su magia. Le picado. Ella sacudió la cabeza, sacándose de ella. No podía dejarse a sí misma en envidia. Ahora no. En cambio, necesitaba recuperar el control de la situación. Poniendo su sonrisa seductora habitual, se cruzó con los brazos y habló en un tono lúdico. Bueno, pequeño genio, debo admitir. Tu habilidad mágica es impresionante. Se volteó el cabello y agregó con una sonrisa. Pero no te pongas arrogante. Todavía estás muy lejos de hacerme coincidir. Y además, la psicoquinesis ni siquiera es tan impresionante. Sé mucha magia que es muy superior. Eso no era del todo cierto. Ella solo estaba tratando de redirigir la conversación antes de que el rápido progreso de Aarón la volviera loca. Su mirada se suavizó cuando dio un paso más cerca. Su voz se vuelve dulce y acogedora. Pequeño genio, ¿no te gustaría aprender más? Aarón entrecerró los ojos ligeramente. Él vio a través de ella. Estaba nerviosa, tratando de distraer del hecho de que acababa de presenciar algo increíble. Pero, eso estuvo bien. Todavía quería más conocimiento. Sí. Aarón asintió sin dudarlo. Los labios de Amora se acurrucaron en una sonrisa victoriosa. Buen chico. Ven, deja que Big Sister te enseñe algo realmente especial. La segunda magia es. Capítulo 19. En estos días, los villanos ya no están haciendo negocios. La segunda magia, explosión de energía. El cabello dorado de Amora brillaba mientras sonría a Aarón, su tono sensual pero persuasivo. La segunda magia que te enseñaré es explosión de energía. Sus ojos esmeraldas parpadearon con diversión, observando la reacción de Aarón con cuidado. Pero él simplemente frunció el ceño. Esa no fue la reacción que ella quería. Entonces, ella agregó rápidamente. Irene tampoco sabe cómo hacer esto. Eso debería llamar su atención. Aún así, Aarón se mantuvo escéptico. Explosión de energía. Recordaba vagamente a Loki usándolo una vez, y solo en un momento de arrebato emocional. En aquel entonces, Loki había sido consumido por Raid después de la muerte de Frigga. Y su magia se descontroló, lo que resultó en una explosión inconsciente. ¿El resultado? Un par de mesas y sillas destrozadas. No exactamente la devastación del mundo. Ahora, si esas mesas hubieran estado hechas de metal Uru, habría sido una historia diferente. Uru Metal fue uno de los materiales más fuertes del universo de Marvel. Se usa para crear artefactos como Mjolnir, el querido martillo de Thor. Stormbreaker, el arma que casi mató a Thanos. El Infinity Gauntlet, que podría resistir el poder de las 6 piedras infinitas. La espada de doble pala de Thanos, que cortó sin esfuerzo a través del escudo del Capitán América. Si Loki había borrado algo de ese calibre, tal vez la explosión energética parecería más impresionante. Pero en cambio, simplemente destruyó algunos muebles de madera en una mazmorra. No es exactamente una fuerza de destrucción imparable. Más importante, la explosión de energía requirió una cantidad ridícula de maná. Incluso Irene no pudo usarlo. ¿Qué tenía sentido? Una demostración de Amora. La explosión de energía es una magia ofensiva que convierte la magia cruda en una fuerza explosiva invisible. Es perfecto para eliminar múltiples enemigos a la vez en batallas a gran escala. No solo causa un daño masivo, sino que también llama a los enemigos. Mientras hablaba, Amora llevó a Aarón a un claro abierto. Entonces, ella levantó las manos. Su cuerpo brilla con un aura dorada radiante. Enseguida. Auge. Símbolo de choque. Una violenta onda de choque estalló de ella, enviando una explosión ondulante que fracturó el suelo debajo de ellos. Las grietas se extienden como una telaraña, y la tierra se hundió hacia adentro del impacto. La pura fuerza fue impresionante. Pero los ojos afilados de Aarón atraparon algo. Por un breve segundo, la cara generalmente rosada de Amora se puso pálida. Era sutil, casi notable, pero estaba allí. Sus reservas de energía se habían sumergido momentáneamente. Incluso ella tuvo que esforzarse para usar esta magia. ¿Y en la batalla? Ese pequeño momento de debilidad podría ser fatal.
Aún así, Amora sonrió, su confianza inquebrantable. ¿Ves? Tarterificando, ¿no? Las pequeñas ilusiones de Irene no son nada en comparación con esto. Estás aprendiendo de la hermana correcta. Aarón puso los ojos en blanco. No estaba a punto de ser encantado tan fácilmente. En cambio, levantó las manos y se preparó para imitar su técnica. Las explosiones comienzan. Auge. Símbolo de choque. Auge. Símbolo de choque, símbolo de choque. Auge. Símbolo de choque, símbolo de choque, símbolo de choque. Una serie de explosiones atronadores sacudieron el área mientras Aarón probó la magia. Cada vez, ajustaba la fuerza, el rango, la intensidad. Más destrucción. Más precisión. Más poder. Amora quedó momentáneamente aturdida. ¿Esta era la primera vez que lo usaba? ¿Y ya estaba dominando los detalles más finos? Eso no era normal. Pero antes de que ella pudiera procesar sus pensamientos. Fuera de la academia. Un grupo de figuras preocupadas estaba en la entrada, escuchando la destrucción caótica en el interior. Entre ellos, Irene. Su comportamiento generalmente tranquilo estaba completamente destrozado mientras apretaba los puños en apuros. La reina Frigga, no podemos pararnos aquí. Amora está claramente a la altura de algo. Al escuchar las implacables explosiones, Irene estaba perdiendo la paciencia. Ella quería saltar adentro de inmediato. ¿Qué pasa si está controlando a Aarón? ¿Qué pasa si está usando magia oscura sobre él? Su mente conjuró escenarios horribles. Aarón, fascinado por los hechizos de Amora, manipulado como un títere. La malvada hechicera que usa magia negra para torcer sus pensamientos. Era demasiado terrible para imaginar. Tenía que detenerlo. Pero, una mano tranquila descansaba sobre su hombro. Relájate, Irene. Era Frigga. Ella no estaba preocupada en absoluto. En sus ojos, se desarrolló una visión de la escena en el interior. Aarón no estaba siendo controlado. Estaba aprendiendo magia. Y no solo eso, lo estaba aprendiendo alarmantemente rápido. Amora no lo está manipulando. Frigga dijo suavemente. Aarón es el que causa la destrucción. Sospecha de Irene. La ceja de Irene se agitó. Espera. Amora está en realidad, enseñándole. Eso no sonó bien. Amora, la notoria hechicera, la mujer que era demasiado vago para incluso enseñar a sus propios aprendices. ¿Fue de repente un instructor de magia dedicado? Eso no tiene sentido. Apenas enseña en la academia. Era cierto. La especialidad de Amora era la magia de la mente y el encanto, algo casi nadie quería aprender. Después de un escándalo pasado, esas artes se consideraron tabú, y los estudiantes los evitaron. Amora, a su vez, perdido interés en la enseñanza por completo. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué estaba realmente haciendo esfuerzo para entrenar a alguien? La sospecha de Irene solo se hizo más fuerte. Pero, Frigga no dijo nada más. Ella simplemente observó con interés. En el fondo, incluso ella tuvo que admitir. Lo que Aarón estaba haciendo no era natural. La frustración de Loki. De pie junto a Frigga, Loki frunció el ceño. ¿Su estado de ánimo? Arruinado. Cuando escuchó por primera vez las explosiones, había estado emocionado. Tal vez Aarón estaba fallando miserablemente. Tal vez estaba siendo humillado. Tal vez se estaba burlando de sí mismo. Pero no. En cambio, Amora, la infame seductora egoísta, estaba actuando como un mentor adecuado. Y peor, Aarón estaba realmente sobresaliendo. Loki apretó los puños. ¿Qué está pasando el HL? ¿Por qué ella lo está ayudando? ¿Por qué está aprendiendo tan rápido? Se suponía que era el mayor prodigio mágico de Asgard. Pero ahora, Aarón lo estaba superando como si no fuera nada. Fue frustrante. Estos días, los villanos ya ni siquiera estaban haciendo su trabajo. Dentro de la academia, Aarón respiró hondo, bajando las manos. Su mente estaba clara. Su magia fue refinada. El suelo a su alrededor estaba roto y roto. Pero su cuerpo se sintió bien. Se volvió hacia Amora, encontrando su mirada con confianza tranquila. ¿Qué sigue? Amora lo miró, expresión ilegible. Entonces, ella sonrió. Realmente eres otra cosa. Ella le devolvió el cabello y se inclinó. Muy bien, pequeño genio, tiempo para la tercera lección. Capítulo 20. ¿Es tan difícil ser una buena persona? Amora, por supuesto,
no tenía idea de que Loki la había menospreciado por completo. Además, Tianou e Irene estaban observando desde afuera, listos para intervenir en cualquier momento para someterla. Su sospecha era correcta. Irene había hecho todo lo posible para protegerse contra ella. No solo Irene había creado una escena fantasma para retrasar las cosas, sino que también había alistado a la Reina del Cielo para evitar cualquier accidente. Ahora, Amora miró con asombro, su boca abierta, mientras Aarón repitió el proceso de explosión de energía. Wild. Tan rápido. Muy aterrador. Su velocidad de aprendizaje es aterradora. Su tasa de mejora sigue siendo increíble. Su competencia de lanzamiento de hechizos está fuera de las listas. Monstruo. El corazón de Amora dolía. En cuanto a Aarón, después de practicar la explosión de energía muchas veces, se dio cuenta de que el costo de poder mágico era excesivo, por lo que se detuvo abruptamente. Después de una breve práctica, Aarón se había familiarizado con las características de la explosión energética. Es genial de usar, pero una pesadilla total cuando tienes que restaurar el maná. Una vez que estaba lo suficientemente familiarizado, Aarón decidió dejarlo de lado por ahora. No había forma de evitarlo, acababa de comenzar a trabajar con magia. Y sus reservas mágicas eran demasiado pequeñas. Además, sus habilidades requerían un uso frecuente de la magia, lo que significaba que no podía mantener una gran cantidad de energía mágica disponible en todo momento. ¿Tormenta de energía? Era demasiado extravagante. ¿Aprendí de nuevo? Tan pronto como las palabras salieron de su boca, Amora quería abofetear. ¿No era esto obvio? Pero su velocidad de aprendizaje es demasiado rápida. Ni siquiera puedo disfrutar de la satisfacción de ser maestro. ¿Ser maestro es tan aburrido? ¿Por qué Erin está tan interesada en ser maestra? Irrazonable. Una sensación de pérdida se arrastró inesperadamente. Ya no quería ser maestra, ni siquiera enseñar magia. Si ella seguía enseñando a los estudiantes, probablemente se moriría de hambre antes de que terminaran de aprender. ¿Esperar? Escuché que Aarón aprendió la magia fantasma de Irene el otro día, y él puede crear duplicaciones de entidades energéticas. Sus habilidades mágicas fantasmas están a la par con las de Irene. Sí, le enseñé magia de Akma. ¿No podría superarme en unos días? En ese momento, ¿podría seguir encantando a alguien? O más bien, ¿quién es el que seduce a quién? La expresión de Amora cambió cuando estaba sorprendida y desconcertada por sus propios pensamientos. ¿Podría ser que un mago encantador aparecerá en el futuro? ¿Hermana Amora? La voz de Aarón rompió su tren de pensamiento. Oh, estoy aquí. Amora volvió a la realidad. Si Aarón hubiera llamado a su hermana antes, ella habría estado emocionada. Pero ahora, ella ya no lo creía. Ella tenía miedo. Temía que Aarón pudiera seguir llamándola hermana. ¿Debería enseñarle más magia? ¿Incluso la magia de la mente? Tal vez ese día llegaría antes de lo esperado. Podía entender por qué Irene se había puesto tan nerviosa, incluso usando el libro de magia encantado para enviarla lejos. Si los roles fueran revertidos, Amora habría hecho lo mismo. Pero no pudo conjurar otro libro de hechizos encantado como Irene. Amora era diferente de Irene. Su enfoque se centró principalmente en la magia mental de Charm, con poca o ninguna investigación sobre el encantamiento. Irene, por otro lado, especializado en Illusion Magic, que era menos difícil que la magia espiritual. Pasó casi todo su tiempo en la magia, dejando más tiempo para aprender encantador. En este momento, Amora sintió una punzada de arrepentimiento. Incluso se preguntó si debería encantar a Aarón y terminarlo. Aarón era un prodigio mágico. Si esto continuó, no pasaría mucho tiempo antes de que su nivel mágico supere con creces el de ella. En ese momento, ¿quién sería el maestro? Justo cuando Amora se perdió en el pensamiento, Aarón, que parecía leer su mente, la calmó con una simple declaración. Hermana Amora, escuché que eres un famoso maestro de la magia espiritual. ¿Quieres intentar encantarme? La cara de Amora se torció con confusión. ¿Quieres que te encantó? Preguntó incrédulo. Sí, quiero intentarlo. Aarón dijo en serio. Habiendo visto la expresión de Amora en este momento, Aarón se dio cuenta de que era desesperado empujar más en este momento. Su reacción fue exactamente como cuando le había pedido consejo a Irene en la Academia Magic. Incluso se preguntó si debería comenzar a jugar un poco más tonto la próxima vez. De lo contrario, ser maestro sería costoso. Todos parecían estar plagados de dudas sobre sus propias vidas.
Solo podría decirse que la capacidad de Dios recompensa a los que trabajan duro fue demasiado dominado. Si Aarón estuviera en sus zapatos, no sería muy diferente a ellos. El genio todavía está dentro de los límites aceptables, pero ¿qué pasa con los prodigios? Esa es otra historia por completo. Aarón no quería ser tan sensacional, pero el tiempo estaba marcando. Aquí en Asgard, el entorno de enseñanza era mucho mejor que en la Tierra, con menos intrigas y menos apuñalar. De lo contrario, no sería tan obvio. No es difícil entender la verdad de que un árbol que se destaca en el bosque será derribado por el viento. Después de la solicitud directa de Aarón, Amora quedó aturdida, insegura de qué hacer con ella. ¿Podría ser que Aarón podría usar magia de lectura mental para mirar en sus pensamientos? ¿O era un profeta? No, no. No. Eso no es posible. Ni siquiera ha alcanzado ese nivel de magia. Entonces, ¿tal vez Aarón simplemente quería probar la leyenda de la bruja encantada? ¿Fue su acto demasiado convincente? ¿Estaba interpretando el papel de la hermana mayor demasiado bien? Por alguna razón, Amora sintió una extraña sensación de alegría. Pero ella no relajó su guardia. Como una liebre asustada. Ella preguntó con cautela, ¿sabes lo que estás pidiendo? ¿No tienes miedo de hacerte hacer algo que no puedes manejar después de que te encantó? No tengo miedo. Aarón respondió con confianza. Un silencio colgaba en el aire. Amora estaba completamente confundida. Después de todo el de ida y vuelta, de alguna manera había terminado en el cuadrado 1. Originalmente, no tenía la intención de ser cruel, pero ahora, Aarón era la que lo pidió. ¿Es tan difícil ser una buena persona? ¿Por qué es tan difícil ser una buena persona? Amora miró a Aarón una vez más, asegurándose de que no estuviera bromeando. Luego, sin dudarlo, activó su magia de encanto. ¿Crees que soy hermosa?